El Papa Francisco revela la verdad sobre el tercer secreto de Fátima. Saludos a todos. Espero que tengan suerte mientras miran este vídeo. Hoy profundizamos en un tema que ha intrigado y desconcertado a muchos durante generaciones, el tercer secreto de Fátima. Después de años de especulación, el Papa Francisco finalmente trajo claridad a una de las revelaciones más enigmáticas de la historia católica, revelando la verdad detrás de esta profecía oculta. Durante décadas, el tercer secreto de Fátima ha estado envuelto en misterio, lo que a menudo ha dado lugar a intensos debates y numerosas teorías. Muchos se preguntaron por qué la Iglesia lo había mantenido oculto durante tanto tiempo y qué significa realmente la profecía para la humanidad. La reciente revelación del Papa Francisco busca arrojar luz sobre estas preguntas, brindando no solo claridad sino un sentido de urgencia que exige nuestra atención. Para entender el impacto total del tercer secreto, debemos remontarnos a 1917, el año en que la Virgen María se apareció a 3 niños pastores, Lucía Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, en el pequeño pueblo de Fátima, Portugal. Entre mayo y octubre de ese año, los niños presenciaron 6 apariciones que luego se convertirían en algo central para las enseñanzas y la espiritualidad católicas. Estos eventos, conocidos como las apariciones de Fátima, siguen siendo una de las revelaciones marianas más significativas del siglo XX. Durante la aparición del 13 de julio de 1917, la Virgen María confió a los niños 3 secretos. Los 2 primeros secretos, que fueron revelados al público en 1941, predicen el final de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los cristianos a lo largo del siglo XX. El tercer secreto, sin embargo, se mantuvo oculto durante muchos años. No fue hasta el año 2000, bajo el papado de Juan Pablo II, que una parte de este secreto se reveló al público, aunque muchos creían que el alcance completo de su mensaje todavía estaba oculto. Una vez revelado, el tercer secreto de Fátima conmocionó al mundo. Contenía imágenes poderosas e inquietantes, visiones de sufrimiento, destrucción y retribución divina. El propio Papa Juan Pablo II afirmó que la visión de un obispo vestido de blanco, que recibió un disparo mientras rezaba por las almas de los fieles, estaba vinculada al intento de asesinato contra su vida en 1981. Muchos creen que el secreto también aborda las crisis espirituales y morales de la humanidad, advirtiendo de las pruebas que la Iglesia enfrentaría en los próximos años. El secreto que rodea a esta tercera parte del mensaje ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos creían que predecía eventos catastróficos, incluso resultados apocalípticos para la humanidad. Otros especularon que la vacilación de la Iglesia a la hora de revelarlo estaba relacionada con el miedo a causar pánico generalizado o escándalo. Pero con la declaración más reciente del Papa Francisco, este misterio de larga data ha cobrado una sensación de claridad. El Papa Francisco confirmó que el tercer secreto no es simplemente una advertencia terrible, sino un llamado a la acción, un recordatorio urgente para que los fieles renueven su compromiso con la oración, la penitencia y la conversión. La visión de sufrimiento y destrucción que vieron los niños de Fátima no pretendía ser un fin en sí misma, sino un reflejo de las decisiones que la humanidad está tomando al alejarse de Dios. La profecía no es de desesperanza, sino más bien de advertencia y esperanza de redención. El mensaje clave del tercer secreto, como lo aclaró el Papa Francisco, es que la humanidad aún puede evitar lo peor de su destino, pero requiere un despertar espiritual. El mundo debe regresar a los valores de la fe, la oración y la compasión. Las apariciones de la Virgen María en Fátima no fueron solo para predecir eventos futuros, sino para invitarnos a todos a ser parte de la solución, a través del arrepentimiento, la oración y el regreso a Dios. Esta revelación sirve tanto como una llamada de atención como una promesa de esperanza. El mensaje del Papa es claro: aunque se avecinan tiempos difíciles, los fieles no se quedan sin un camino de salvación.
La humanidad todavía puede encontrar la redención mediante la oración, el sacrificio y una renovada dedicación a Dios. El tercer secreto, entonces, no es una condena, sino una invitación a la renovación espiritual, una oportunidad para evitar el desastre volviendo a la fuente de toda esperanza, el amor de Dios. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Es un llamado a la introspección. Se nos insta a considerar dónde nos encontramos en relación con el plan divino y a realinearnos con los valores de la fe, la humildad y la compasión. Ante las crisis globales, ya sean desastres naturales, disturbios sociales o decadencia moral, este mensaje nos anima a recurrir a la oración y la acción. Es un llamado no solo a la reflexión individual sino a la acción colectiva, para construir un mundo que defienda la dignidad de cada ser humano y para proteger nuestra fe y la santidad de la vida. Al reflexionar sobre el tercer secreto y la revelación del Papa Francisco, recordamos que el mensaje de la Virgen María en Fátima es de amor y esperanza, a pesar de los tiempos difíciles que podamos enfrentar. Es un mensaje que resuena a través de los siglos, instándonos a prepararnos espiritualmente para las pruebas que nos esperan, sabiendo que la misericordia y el amor de Dios siempre nos guiarán. Gracias por acompañarme hoy en este profundo viaje de comprensión y reflexión. Mientras continuamos descubriendo las profundidades de las profecías de Fátima y el poderoso mensaje de la Virgen María, oremos por fortaleza y renovación. Que la gracia de Dios esté siempre con ustedes y que puedan encontrar paz y esperanza en la luz de su amor. El mensaje oculto de Fátima, la revelación de Lucía y el tercer secreto en 1928, a la edad de 14 años, Lucía Santos, una de las niñas videntes de Fátima, fue enviada a la escuela de las Hermanas de Santa Dorotea en Vilar, cerca de Oporto. Fue allí, en la tranquilidad del convento, donde Lucía comenzaría a cumplir su papel como mensajera de los secretos profundos de la Virgen María, una tarea que llevaría a cabo con profunda humildad y fe durante toda su vida. En la década de 1930, Lucía, junto con sus primos Francisco y Jacinta Marto, relataron sus extraordinarias experiencias, tal como lo solicitó el obispo de Leiria. Fue durante este periodo que las memorias de Lucía comenzaron a tomar forma, relatando las visiones celestiales que habían presenciado. En 1941, Lucía publicó la primera parte del secreto en sus terceras memorias, que proporcionaron una visión crucial sobre las apariciones. Sin embargo, no fue hasta el 3 de enero de 1944, mientras Lucía se encontraba en estado crítico en Tui, que se escribió la parte final del tercer secreto. El obispo, consciente de su propia mortalidad, instó a Lucía a documentar la visión restante, temiendo que el mundo nunca pudiera conocer la verdad completa si él fallecía sin ella. Esta revelación se convertiría en uno de los aspectos más debatidos y misteriosos de las profecías de Fátima. En su disertación teológica, El mensaje de Fátima, el cardenal Joseph Ratzinger, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, abordó los rumores generalizados y la confusión en torno al tercer secreto. Enfatizó que el mensaje no era una predicción de eventos catastróficos, sino más bien una visión profundamente simbólica de las pruebas espirituales que la Iglesia enfrentaría a lo largo de la historia. El tercer secreto, como explicó Ratzinger, no tenía como objetivo predecir calamidades globales sino alentar un profundo despertar espiritual a través del lenguaje del simbolismo. Lucía describió una vívida visión simbólica en la que apareció un ángel blandiendo una espada llameante, dispuesto a prender fuego al mundo. Sin embargo, fue la luz deslumbrante de la Virgen María la que extinguió las llamas. La voz del ángel sonó 3 veces, llamando a penitencia, 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 instando a la humanidad a arrepentirse y buscar la comprensión espiritual. Este mensaje divino no era solo una advertencia sino un llamado a la acción, instando a los fieles a alejarse del pecado y regresar al abrazo de la misericordia de Dios. La visión luego cambió a una escena de gran sufrimiento, una montaña enorme y empinada donde se alzaba una gran cruz.
subiendo hacia la cruz estaban obispos, sacerdotes, monjes y monjas, que encarnaban el papel del clero como guía de los fieles. En la cima de la montaña, en medio de una ciudad destruida, se veía al Santo Padre, el Papa, arrodillado ante la cruz en oración. Su figura simbolizaba la fortaleza perdurable de la fe. Pero en un giro trágico, fue abatido por soldados, un martirio que representó vívidamente la persecución de la Iglesia. La visión no era de desesperación ciega, sino que contenía un profundo significado espiritual. Si bien la imagen del asesinato del Papa simbolizaba el sufrimiento y la persecución que caerían sobre la Iglesia, también resaltaba la victoria final de la fe y la esperanza. Tanto el clero como los laicos, atrapados en el conflicto entre el bien y el mal, experimentarían las mismas pruebas. Sin embargo, el mensaje de Fátima, iluminado por la luz de la Virgen, contenía una promesa de esperanza. Aunque la persecución y el sufrimiento vendrían, el triunfo de la fe sobre el mal estaba asegurado. El tercer secreto encapsulaba una profunda verdad espiritual: la justicia divina y la misericordia coexisten. La espada llameante sostenida por el ángel representaba la justicia divina, un recordatorio de que el pecado debe ser arrepentido, mientras que la luz de la Virgen significaba la misericordia infinita de Dios, capaz de apagar los fuegos de la destrucción. La visión enfatizaba la batalla constante entre el bien y el mal, invitando a todos los creyentes a encontrar una fuerza inquebrantable en su fe, incluso en los momentos más oscuros. La escena de los mártires y el ángel que recoge la sangre de los fieles simboliza el poder redentor del sufrimiento. Es a través del sufrimiento de los santos y los mártires que se purifica la pureza y la fuerza de la Iglesia. Su sangre, recogida por el ángel, es un símbolo de la victoria final de la gracia de Dios, una gracia que sostendrá a los fieles a través de las pruebas y tribulaciones del mundo moderno. El mensaje de Fátima nunca fue de miedo o desesperación, más bien, fue un claro llamado al arrepentimiento, la renovación y la confianza inquebrantable en la providencia de Dios. En un contexto más amplio, el tercer secreto de Fátima sigue siendo un llamado a los fieles a renovar sus vidas espirituales. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento y las dificultades son inevitables, no son el final de la historia. De hecho, conducen al triunfo espiritual. La visión de 1917 nos recuerda que, a pesar de la oscuridad que podamos enfrentar, la luz de Dios siempre nos guiará y su amor finalmente triunfará sobre toda adversidad. El tercer secreto de Fátima sigue resonando tanto entre los creyentes como entre los escépticos, y resulta evidente que este mensaje no es solo una reliquia del pasado. Es un llamado vivo a cada uno de nosotros, que nos recuerda nuestra responsabilidad de aceptar el arrepentimiento, vivir vidas de oración y fe, y permanecer firmes frente a los desafíos del mundo. Es un llamado a aferrarnos a la misericordia de Dios, sabiendo que, incluso en los momentos más oscuros, su luz nunca nos fallará. El tercer secreto de Fátima, un llamado a la fe, al arrepentimiento y a la renovación espiritual. El tercer secreto de Fátima no es solo una profecía, sino un profundo mensaje espiritual que resuena a través de los siglos, instándonos a fortalecer nuestra fe, buscar la renovación espiritual y enfrentar la batalla continua entre el bien y el mal. Su profundo simbolismo y los temas de penitencia y arrepentimiento sirven como recordatorio del camino esencial hacia la salvación, un camino que requiere una confianza inquebrantable en la voluntad divina de Dios, especialmente en tiempos de prueba. La hermana Lucía, la vidente a quien se le confiaron los secretos de Fátima, compartió su comprensión del tercer secreto con el Papa Juan Pablo II en una carta personal que escribió en mayo de 1982. Esta comunicación, que llegó más de 4 décadas después de las apariciones, reveló la naturaleza simbólica del secreto. En su carta, la hermana Lucía advirtió que si el mundo no atendía el llamado de la Virgen María al arrepentimiento y la conversión, enfrentaría graves consecuencias: persecución de la Iglesia, guerra y sufrimiento por el Santo Padre. Enfatizó que, así como Rusia había sufrido, también el mundo experimentaría dificultades a menos que la humanidad se volviera hacia Dios.
Pero también había esperanza en este mensaje. La hermana Lucía también reveló que si el mundo aceptaba el llamado a la renovación espiritual y al arrepentimiento, la paz triunfaría y Rusia experimentaría una conversión espiritual, cumpliendo la promesa de Fátima. Esta marcada dicotomía, sufrimiento o paz, destrucción o conversión, enfatiza el papel fundamental del libre albedrío humano en la configuración del futuro. El mundo, mediante la oración, la penitencia y la fiel obediencia a Dios, podría evitar el desastre y asegurar un futuro de paz. Ahora, después de muchos años de silencio, el Papa Francisco finalmente ha revelado el tercer secreto de Fátima. Esta decisión llega después de mucha oración, reflexión y consulta. En su declaración, el Papa expresó la urgencia de esta revelación, que, aunque revela una visión inquietante, en última instancia conlleva una poderosa invitación a abrazar el poder transformador de la oración y el arrepentimiento. No es simplemente una profecía, sino un llamado a la acción, que nos insta a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe en medio de las pruebas que nos esperan. En su mensaje, el Papa Francisco enfatizó que esta revelación ofrece más que una simple visión de los eventos futuros. Sirve como un profundo recordatorio de la necesidad de la humanidad de usar su libre albedrío para elegir el camino de la rectitud. La autoridad de Dios sobre la historia es clara, pero es a través de nuestras propias decisiones, nuestras oraciones, nuestra penitencia y nuestro compromiso con sus caminos que podemos hacer realidad la visión de paz y armonía que Nuestra Señora de Fátima nos confió. El tercer secreto de Fátima nos llama a reconocer la batalla en curso entre el bien y el mal en el mundo y a participar activamente en el rejuvenecimiento espiritual de nuestras almas. Nos enseña que, a pesar de la oscuridad y las luchas que enfrentamos, siempre hay esperanza. El poder del arrepentimiento y la fe es transformador, capaz de superar incluso las pruebas más desalentadoras. Nos invita a confiar en la misericordia de Dios y a vivir como instrumentos de su paz y amor. Esta revelación también resalta la centralidad de la oración. El Papa Francisco alienta a los fieles a recurrir a Dios en oración ferviente, buscando su guía y fortaleza en estos tiempos turbulentos. Al hacerlo, podemos convertirnos en parte de la solución, trabajando para lograr la paz prometida por Nuestra Señora de Fátima. La historia de Fátima no se trata solo de lo que podría suceder en el futuro, es un mensaje vivo, que nos llama a reflexionar, actuar y orar. Al mirar hacia el futuro, se nos recuerda nuestra responsabilidad de promover un mundo de paz. A través de nuestro propio compromiso espiritual. El tercer secreto de Fátima es un llamado a la fe, a la acción y al rejuvenecimiento espiritual de la humanidad. Nos desafía a enfrentar la tensión siempre presente entre el bien y el mal, a elegir la rectitud y a abrazar el poder transformador de la fe. Al hacerlo, podemos ayudar a crear el mundo de paz que Nuestra Señora de Fátima imaginó, un mundo donde el amor y la fe reinen supremos. Gracias por tomarse el tiempo para explorar esta importante revelación con nosotros. Lo invitamos a compartir sus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación. Su participación es un testimonio del poder de la fe y la comprensión colectivas. No olvide suscribirse para recibir actualizaciones y debates más profundos sobre los temas que más importan en nuestro camino espiritual.